En un evento de lujo, un millonario hace una promesa impactante frente a todos. Dice que se casará con quien logre que su hijo vuelva a hablar, pero entre aplausos y ambición, solo una mujer lo observa en silencio. Y es precisamente quien no buscaba el premio la que despierta la voz del niño. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El salón del Hotel St. Regis, en el corazón de la Ciudad de México, estaba repleto de rostros conocidos. Periodistas, empresarios, celebridades y filántropos ocupaban cada rincón del lujoso espacio, todos reunidos para el evento benéfico más esperado del año. Los candelabros de cristal reflejaban la luz sobre vestidos de diseñador y trajes impecables, mientras los meseros circulaban con charolas de champaña francesa. Era otro de esos eventos en los que la élite capitalina se reunía para aparentar, para ser vista, para demostrar su generosidad bajo los flashes de las cámaras. Gabriel Hernández observaba todo aquello desde un rincón discreto, sosteniendo una copa que apenas había tocado. Sus ojos oscuros, antes brillantes y decididos, ahora cargaban una sombra profunda que ninguna sonrisa forzada conseguía disimular. Alto, de hombros anchos y postura firme, aún mantenía la apariencia del empresario exitoso que todos conocían. Pero por dentro, algo se había hecho pedazos de forma irreparable hacía exactamente 1 año y 3 meses. La muerte de Isabel no fue solo una pérdida. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que él conocía. La mujer que iluminaba su vida, que transformaba la mansión en un hogar, que hacía reír a Miguel todas las mañanas, se había ido de forma súbita y cruel. Un accidente que nadie esperaba, que nadie previó. Y desde ese día, el hijo de Pustintus, Gabriel no pronunciaba una sola palabra. Miguel tenía apenas 6 años cuando vio su vida cambiar por completo. Antes era un niño alegre, parlanchín, lleno de preguntas y risas. Le encantaba contar historias inventadas, imitar voces chistosas, cantar las canciones que su mamá le enseñaba. Pero después de aquel día terrible, algo se rompió dentro de él. Las palabras simplemente desaparecieron. No importaba cuánto intentara Gabriel, cuánto insistiera, cuánto suplicara. Miguel solo miraba en silencio, con aquellos ojos cafés que parecían cargar un peso imposible para alguien tan pequeño. Durante meses, Gabriel movió cielo, mar y tierra. Contrató a los mejores psicólogos infantiles del país, trajo especialistas de otros estados, pagó fortunas por terapeutas de renombre internacional. Nada funcionó. Cada profesional llegaba lleno de promesas, con métodos innovadores, técnicas comprobadas, experiencias de éxito. Pero todos se iban derrotados, incapaces de atravesar el muro de silencio que Miguel había construido a su alrededor. La mansión, antes llena de vida y movimiento, se transformó en un mausoleo silencioso. El personal de la casa circulaba con pasos discretos, evitando hacer ruido. Las reuniones de negocios que Gabriel solía tener en casa fueron transferidas a la oficina. Incluso la decoración parecía haber perdido el color. Todo era gris, pesado, sofocante. Isabel había sido el alma de esa casa. Era ella quien elegía las flores frescas todas las semanas, quien ponía música ambiental durante las cenas, quien transformaba cada habitación en un espacio acogedor y lleno de vida. Ella pintaba acuarelas los fines de semana, le enseñaba a Miguel a reconocer los pájaros del jardín, organizaba picnics improvisados en la sala cuando llovía. La casa respiraba a través de ella. Ahora, los cuadros que ella pintaba permanecían en las paredes, pero ya nadie se detenía a admirarlos. El piano de cola que ella tocaba todas las tardes estaba cubierto por una tela blanca, intacto. El jardín que cuidaba con tanto cariño comenzaba a mostrar señales de abandono, incluso con los jardineros profesionales que Gabriel contrató. Porque un jardín necesita más que mantenimiento técnico. Necesita amor, atención, la mano de alguien a quien realmente le importa. Gabriel intentó preservar todo exactamente como Isabel lo dejó. No movió un solo mueble del lugar, no donó ninguna de sus prendas, no quitó ninguna foto. Creía que, de alguna forma,
Mantener todo igual podría traerle consuelo a Miguel. Pero lo que no percibía era que la casa se había transformado en un museo de la ausencia. Cada objeto preservado era un recuerdo doloroso de lo que se había perdido. Gabriel intentó trabajar, intentó distraerse, intentó fingir que podía seguir adelante. Pero cada noche, al ver a su hijo sentado solo en su cuarto, mirando al vacío, la culpa lo consumía. Era capaz de cerrar negocios millonarios, de resolver crisis corporativas, de dirigir a cientos de empleados, pero no podía hacer que su propio hijo volviera a hablar. La desesperación crecía cada día. Gabriel comenzó a cuestionarse como padre, como hombre, como protector. Sentía que estaba fallando en la única misión que realmente importaba. Y fue en ese estado de agotamiento emocional, en esa mezcla tóxica de culpa e impotencia, que tomó una decisión extrema. La idea surgió en una madrugada de insomnio, después de otra noche viendo a Miguel dormir inquieto. Gabriel pensó en todo lo que aún no había intentado. El dinero no era problema. Tenía recursos ilimitados. ¿Y si pudiera ofrecer algo tan grande, tan irrecusable, que atrajera no solo a profesionales, sino a cualquier persona con una solución? ¿Y si transformara la cura de su hijo en un premio? ¿En un desafío público? Al principio, la idea le pareció absurda incluso a él mismo, pero la desesperación no sigue la lógica. La desesperación crea sus propias reglas. Y Gabriel estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para volver a escuchar la voz de su hijo. Fue así que decidió usar el evento benéfico para hacer el anuncio. Sería público, sería impactante, sería imposible de ignorar. Y tal vez, solo tal vez, alguien tendría la respuesta que tanto buscaba. Cuando llegó su turno de subir al escenario para dar el discurso institucional, Gabriel respiró hondo. Sus asesores esperaban las palabras de siempre: agradecimientos a los presentes, elogios a los organizadores, promesas de donaciones generosas. Pero Gabriel tenía otros planes. El público aplaudió educadamente cuando fue anunciado. Gabriel caminó hasta el centro del escenario, ajustó el micrófono y miró el mar de rostros curiosos frente a él. Por un momento dudó. Aún estaba a tiempo de retractarse, de seguir el guión, de mantener las apariencias. Pero entonces pensó en Miguel, solo en casa, envuelto en su silencio impenetrable. «Buenas noches a todos», comenzó con la voz firme que usaba en las juntas de negocios. «Sé que esperaban un discurso tradicional, pero hoy necesito hablar de algo mucho más grande que los negocios o la filantropía». Un silencio intrigado se apoderó del salón. Gabriel sintió cientos de ojos fijos en él, atentos a cada palabra. «Hace un año perdí a la mujer que amaba, y ese mismo día perdí también la voz de mi hijo. Miguel tenía 6 años cuando dejó de hablar. Desde entonces no ha pronunciado una sola palabra. He contratado a los mejores especialistas, he intentado todos los métodos posibles, he invertido fortunas en tratamientos. Nada ha funcionado». Los murmullos comenzaron a esparcirse por el salón. Los periodistas levantaron sus cámaras, dándose cuenta de que aquello no era un discurso común. Gabriel continuó, su voz ahora cargada de emoción. «Descubrí que hay algo que el dinero no puede comprar: la cura para un dolor tan profundo como este. Pero hoy, frente a todos ustedes, hago un anuncio que jamás imaginé hacer. Prometo casarme con la mujer que logre que mi hijo vuelva a hablar». El impacto fue inmediato. Exclamaciones de asombro resonaron por el salón. Los flashes se dispararon sin parar. Conversaciones susurradas estallaron en todos los rincones. Gabriel vio expresiones de sorpresa, de incredulidad, de ambición mal disimulada. Algunas mujeres intercambiaron miradas rápidas, ya calculando posibilidades. Otras parecían genuinamente escandalizadas con la propuesta. «Sé que puede parecer extremo», prosiguió Gabriel, ignorando el alboroto, «pero soy un hombre desesperado. Mi fortuna no significa nada si mi hijo continúa atrapado en este silencio. Si alguien, cualquier persona, logra devolverle la voz, prometo no solo gratitud eterna, sino mi propia vida al lado de esa persona. Esa es mi promesa, hecha públicamente, frente a todos ustedes».
No esperó el aplauso, ni la reacción, ni las preguntas. Simplemente bajó del escenario y dejó el salón en un completo caos. Mientras caminaba hacia la salida, Gabriel sentía el peso de la mirada de todos sobre él. Sabía que acababa de transformar su propia vida en un espectáculo público. Pero en ese momento no le importaba. Si había una oportunidad, por mínima que fuera, de encontrar a alguien que pudiera ayudar a Miguel, valía cualquier precio. Afuera, Gabriel subió a su coche y le pidió al chofer que lo llevara a casa. Durante todo el trayecto por las calles iluminadas de la Ciudad de México, permaneció en silencio, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si no estaría solo empeorando todo. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mientras tanto, tras bambalinas del evento, en los grupos de WhatsApp de la alta sociedad, en las redacciones de periódicos y portales de noticias, la información se esparcía como pólvora. Gabriel Hernández, uno de los empresarios más ricos de México, había prometido matrimonio como premio. La noticia era demasiado sensacional para ser ignorada. En la mansión de los Hernández, ubicada en un fraccionamiento privado en Lomas de Chapultepec, Marina López terminaba de arreglar la cocina después de la cena. Ella era solo una empleada más de la casa, contratada hacía algunos meses para ayudar con las tareas domésticas. Joven, de facciones delicadas y mirada gentil, Marina pasaba desapercibida en medio del lujo que la rodeaba. Usaba el uniforme sencillo, se recogía el cabello castaño en un chongo discreto y realizaba su trabajo en silencio, casi invisible. Pero Marina cargaba sus propios secretos. Pocos sabían que, años antes, había sido una prometedora estudiante de musicoterapia en la universidad. Tenía talento, dedicación y un futuro brillante por delante, hasta que la vida decidió cambiar sus planes de forma brutal. La familia enfrentó una crisis financiera devastadora, resultado de deudas que se acumularon después de que su padre perdiera el empleo. Para salvar la casa donde creció, para garantizar que sus hermanos menores pudieran seguir estudiando, Marina abandonó la universidad en el tercer año. Recordaba perfectamente el día en que tomó esa decisión. Estaba en la biblioteca de la universidad, estudiando para un examen importante, cuando recibió la llamada de su madre. La voz temblorosa al otro lado de la línea le contó sobre el desalojo inminente, sobre las cuentas acumuladas, sobre la falta de opciones. Marina miró los libros frente a ella, a sus compañeros concentrados en sus estudios, al futuro que había planeado con tanto cuidado. Y entonces tomó la única decisión posible. Dio de baja sus materias la semana siguiente. Se despidió de los profesores que creían en su potencial, de los amigos que había hecho, de los sueños que alimentaba. Comenzó a buscar trabajo de inmediato, aceptando cualquier oportunidad que surgiera. El dinero que ganaba iba directo a su casa para pagar las deudas, para asegurar que sus hermanos no tuvieran que abandonar la escuela como ella. Fue una decisión que le partió el corazón. La musicoterapia no era solo una carrera para ella, era una vocación, una forma de usar la música para sanar, para acoger, para transformar vidas. Pero la realidad tocó a su puerta con fuerza, y Marina tuvo que elegir entre sus sueños y su familia. Eligió a su familia. Desde entonces trabajó en diversos empleos, dependienta en una tienda, recepcionista, cuidadora, y ahora trabajadora del hogar en la casa de los Hernández. Guardó sus libros de musicoterapia en una caja en el fondo del closet, junto con la vieja guitarra que le había regalado su abuela. Solo ocasionalmente, en las noches solitarias en su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, la sacaba y tocaba bajito, con nostalgia de los tiempos en que creía que podría hacer una diferencia en el mundo. Marina aún no sabía de la promesa que Gabriel había hecho esa noche. No veía los programas de chismes de la alta sociedad, no seguía las noticias sobre empresarios millonarios. Su rutina era simple: despertar temprano, trabajar, cuidar de Miguel cuando era necesario y volver a su cuarto al final del día. Pero ella había notado algo que nadie más parecía percibir. En los últimos días, siempre que terminaba sus tareas y pasaba por el cuarto de Miguel, encontraba al niño
sentado cerca de la ventana, mirando al jardín con una expresión que mezclaba tristeza y soledad. Su corazón se encogía al ver a ese niño tan pequeño cargando un peso tan grande. Cierta noche, movida por un impulso que no podía explicar, Marina había tomado su guitarra y tocado suavemente en el pasillo, cerca del cuarto de Miguel. No quería molestar, no quería forzar nada. Simplemente sintió que tal vez la música podría traer un poco de consuelo a ese ambiente tan cargado de silencio. Para su sorpresa, cuando terminó de tocar y fue a guardar el instrumento, se dio cuenta de que la puerta del cuarto de Miguel estaba entreabierta, y el niño estaba ahí, parado en el umbral, mirándola con una expresión que nunca antes le había visto. No era desconfianza ni miedo, era algo cercano a la curiosidad, tal vez incluso a la esperanza. Marina sonrió gentilmente, le hizo un gesto de buenas noches y se alejó. No quería asustar al niño, no quería crear expectativas, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de aquel antiguo deseo de usar la música para alcanzar a alguien. Mientras tanto, en las redes sociales y en los programas de televisión, la promesa de Gabriel dominaba todos los temas. Mujeres de todos los perfiles comenzaban a planear sus estrategias. Modelos, actrices, psicólogas, terapeutas alternativas, incluso charlatanas, veían ahí una oportunidad de oro. Algunas movidas por la codicia, otras por la ambición, algunas hasta por una extraña mezcla de compasión e interés propio. La noticia llegó a la mañana siguiente, estampada en todos los periódicos. Empresario promete matrimonio a quien cure a su hijo. Los comentarios estaban divididos. Algunos consideraban el gesto desesperado y comprensible. Otros lo encontraban absurdo y hasta inhumano, transformar el dolor de un niño en un concurso público. Pero independientemente de las opiniones, una cosa era cierta. La vida de Gabriel, de Miguel y de todos a su alrededor estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Y Marina, que aún dormía tranquila en su cuarto sencillo, sin saber nada, sería arrastrada al centro de esta historia de una manera que jamás podría imaginar, porque a veces el destino elige los caminos más inesperados para unir a las personas correctas en el momento correcto. Y la música, esa vieja compañera que ella había guardado como un secreto silencioso, estaba a punto de convertirse en la llave para transformar no solo una vida, sino tres. La mañana siguiente llegó con una invasión que Gabriel no había previsto. Antes incluso de que el sol saliera por completo, ya había una multitud de coches estacionados frente a los portones de la mansión. Periodistas, fotógrafos, curiosos y principalmente mujeres de todo tipo esperaban una oportunidad para entrar. La noticia se había esparcido con una velocidad aterradora y ahora toda la Ciudad de México comentaba sobre la promesa del empresario desesperado. Gabriel despertó con el sonido de voces que venían de la calle, se acercó a la ventana de su cuarto y sintió que se le revolvía el estómago al ver la escena. ¿Qué había hecho? La promesa que había parecido razonable en la niebla de la desesperación ahora se revelaba como un error catastrófico. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las palabras habían sido dichas públicamente, registradas en decenas de cámaras, compartidas millones de veces en las redes sociales. El teléfono no paraba de sonar. Asesores, abogados, familiares lejanos, todos querían saber qué estaba pasando. La secretaria particular de Gabriel llamó 3 veces antes de las 7 de la mañana, informando que cientos de mujeres ya habían enviado correos, cartas y mensajes, solicitando una oportunidad para conocer a Miguel. Dentro de la casa, Marina despertó sobresaltada con el ruido inusual. Extrañada por la agitación, se vistió rápidamente y fue a la cocina, donde encontró a las otras empleadas comentando lo que había sucedido la noche anterior. Fue así, a través de conversiones fragmentadas y miradas de asombro, que finalmente se enteró de la promesa que Gabriel había hecho. Al principio, Marina no podía creerlo. ¿Matrimonio como premio? ¿Transformar el dolor de un niño en una competencia pública? Parecía algo irreal, casi obsceno. Pero al ver la multitud afuera, comprendió que era todo verdad.
y sintió una mezcla de lástima e indignación. Lástima por Miguel, que ahora sería tratado como un trofeo a ser conquistado, e indignación con Gabriel, por haber expuesto a su hijo de esa manera. Durante el desayuno, Gabriel reunió a todo el personal de la casa. Estaba visiblemente afectado, con ojeras profundas y una expresión de quien no había dormido. Explicó que, a partir de ese momento, la rutina de la casa cambiaría drásticamente. Habría visitas constantes, entrevistas, intentos de acercamiento con Miguel, y pidió, casi suplicó, que todos ayudaran a mantener algo de orden en medio del caos que él mismo había creado. Marina escuchó todo en silencio, manteniendo la expresión neutra que había aprendido a usar en sus empleos anteriores, pero por dentro sentía una mezcla de emociones contradictorias. Una parte de ella quería gritar, cuestionar cómo un padre podía hacerle eso a su propio hijo. Otra parte reconocía la desesperación estampada en el rostro de Gabriel, el agotamiento de quien ya lo había intentado todo y había fallado. Las primeras candidatas llegaron poco después del almuerzo. Gabriel, aún intentando mantener algún control sobre la situación, decidió establecer reglas. Habría un proceso de selección. Solo personas con alguna formación o experiencia relevante tendrían permiso para intentar acercarse a Miguel. No permitiría que charlatanas u oportunistas claras transformaran la casa en un circo. Pero la línea que separaba a las serias de las oportunistas era demasiado delgada. Llegaron psicólogas con currículums impresionantes, terapeutas de lenguaje especializadas, terapeutas holísticas con métodos alternativos, pedagogas de renombre. Y también llegaron modelos, actrices e influencers digitales que aseguraban tener un don especial con los niños. Todas vestidas impecablemente, todas con sonrisas ensayadas, todas con los ojos brillando de ambición mal disimulada. La primera fue una psicóloga llamada doctora Fernanda Garza, egresada de universidades estadounidenses y con años de experiencia en casos de mutismo selectivo. Entró a la casa con un aire de confianza profesional, cargando un portafolio lleno de artículos científicos y estudios de caso. Gabriel la recibió en la sala, observando cada movimiento, cada palabra, buscando alguna señal de que ella podría ser la respuesta. La doctora Garza explicó su enfoque terapéutico con términos técnicos y metodologías comprobadas. Gabriel escuchaba atento, queriendo creer, necesitando creer. Cuando finalmente conoció a Miguel, que estaba sentado en el sofá de la biblioteca hojeando un libro ilustrado, se acercó con gestos estudiados y una voz cuidadosamente modulada. «Hola, Miguel. Mi nombre es Fernanda y estoy aquí para ser tu amiga», dijo ella, agachándose frente al niño con una sonrisa que parecía entrenada en cursos de atención al cliente. Miguel la miró por un breve segundo y luego volvió los ojos al libro completamente indiferente. La psicóloga no se intimidó. Comenzó a usar técnicas de aproximación gradual, haciendo preguntas abiertas, ofreciendo juguetes terapéuticos, intentando crear un ambiente de seguridad. Pero Miguel permaneció distante, casi ausente, como si ella simplemente no existiera. Después de 40 minutos de intentos frustrados, la doctora Garza tuvo que admitir que no había conseguido ningún progreso. Salió de la biblioteca con una expresión de determinación forzada, prometiendo volver al día siguiente con nuevas estrategias. Gabriel agradeció educadamente, pero ya sentía el peso de la decepción familiar. Después vinieron otras, una actriz famosa que aseguraba haber curado a su sobrino de un problema similar usando técnicas de dramatización, una terapeuta que trabajaba con caballos y creía que la equinoterapia sería la solución, una coach motivacional que prometía resultados en menos de una semana. Cada una llegaba llena de convicción, cada una creía tener el método perfecto, y cada una se iba sin haberle arrancado una sola palabra a Miguel. El niño, que ya vivía en su mundo silencioso, ahora estaba siendo bombardeado por extraños. Mujeres que intentaban abrazarlo sin permiso, que hablaban demasiado fuerte, que invadían su espacio personal con una intimidad forzada. Él comenzó a reaccionar de la única manera que podía, escondiéndose. Marina observaba todo con el corazón encogido. Durante sus tareas diarias, veía a Miguel cada vez más asustado, más retraído.
Se escondía debajo de la cama cuando oía voces desconocidas acercándose. Corría al vestidor de su cuarto cuando alguien intentaba aproximarse. En un día particularmente terrible, lo encontró acurrucado dentro de un armario de la lavandería, temblando, con los ojos desorbitados de miedo. En ese momento, Marina no pudo contenerse. Apartó gentilmente a la candidata de turno, una modelo que insistía en usar técnicas de visualización creativa, y se agachó frente al armario. No dijo nada, no hizo gestos bruscos, simplemente se sentó ahí, en el suelo frío de la lavandería, y esperó. Minutos después, Miguel salió lentamente de su escondite y se sentó a su lado todavía temblando. Marina pasó el brazo alrededor de los pequeños hombros del niño, ofreciendo solo presencia, solo silencio comprensivo, y Miguel, por primera vez desde que esa pesadilla comenzó, se relajó un poco. Recargó la cabeza en el hombro de Marina y cerró los ojos, exhausto. Fue en ese momento que Gabriel, que andaba de un lado para otro de la casa intentando gestionar el caos, pasó por la lavandería y vio la escena. Se detuvo en la puerta, observando en silencio. Había algo en esa imagen que lo conmovió profundamente. No era un método, no era una técnica, no era una estrategia. Era simplemente humanidad pura. Una persona ofreciendo consuelo a otra, sin segundas intenciones, sin expectativas. En los días siguientes, la casa de los Hernández se transformó en un verdadero campo de batalla. Las mujeres llegaban cada vez más desesperadas por conseguir su oportunidad. Algunas traían regalos caros, otras prometían donaciones a instituciones de caridad a cambio de una oportunidad. Hubo incluso quien ofreció contratos de negocios ventajosos para la empresa de Gabriel. La variedad de perfiles era impresionante. Llegó una exreina de belleza que aseguraba tener un don especial de comunicación con los niños. Una cantante de música cristiana que prometía usar el poder de la fe y de la música. Una médica neuróloga que quería experimentar con una técnica innovadora que aún estaba en fase de pruebas. Una bailarina que creía en la danza como forma de expresión alternativa. Cada una tenía su teoría, su método, su convicción. Algunas llegaban con equipos enteros, asistentes, camarógrafos, hasta abogados listos para documentar cualquier progreso que pudiera serles acreditado. Otras venían solas, pero cargando maletas llenas de equipos, libros, juguetes terapéuticos, instrumentos musicales, materiales artísticos. La mansión parecía un almacén de esperanzas ajenas. Gabriel intentaba mantener algún criterio, algún orden. Estableció horarios específicos para cada candidata, limitó el tiempo de cada intento, prohibió métodos que parecieran demasiado invasivos. Pero era como intentar contener una avalancha con las manos. Por cada regla que imponía, 10 mujeres encontraban formas de burlarla. Por cada intento de proteger a Miguel, se daba cuenta de que solo estaba posponiendo lo inevitable. La situación se volvió aún más caótica cuando comenzaron a aparecer personas sin ninguna formación o experiencia, movidas solo por la codicia y la ilusión de que poseían algún talento oculto. Una de ellas, una vendedora de cosméticos que creía en los cristales energéticos, logró entrar haciéndose pasar por terapeuta holística certificada. Intentó colocar piedras de colores alrededor de Miguel mientras entonaba mantras en un sánscrito mal pronunciado. El niño se asustó tanto que se encerró en el baño y se negó a salir por horas. La prensa acampó frente a la mansión. Los programas de televisión hacían reportajes diarios sobre el progreso o la falta de él. Las redes sociales explotaron en debates acalorados sobre la ética de la promesa de Gabriel. Psicólogos de renombre daban entrevistas criticando la exposición pública del niño. Otros defendían a Gabriel como un padre desesperado que merecía compasión. Los titulares se multiplicaban cada día. Empresario convierte a su hijo en un premio, decía un periódico sensacionalista. El amor desesperado de un padre, defendía otro. Los columnistas de sociales especulaban sobre qué mujeres tendrían más posibilidades, creando rankings y apuestas. Las influencers digitales
Hacían videos dando consejos sobre cómo acercarse a niños traumatizados, todas esperando su oportunidad de entrar en la mansión. El teléfono de la oficina de Gabriel no paraba de sonar. Ofertas de programas de televisión para documentar el proceso, propuestas de libros sobre la travesía, incluso una productora de Hollywood interesada en comprar los derechos de la historia. Todo aquello era grotesco, pero Gabriel había abierto la puerta a ese circo. Ahora no sabía cómo cerrarla. Dentro de la empresa que dirigía, los negocios también sufrían el impacto. Los socios cuestionaban si estaba en condiciones emocionales de tomar decisiones importantes. Las juntas eran interrumpidas por llamadas de la prensa. Algunos clientes comenzaron a distanciarse, incómodos con la exposición pública. Otros, curiosamente, se acercaron, queriendo estar asociados a la historia que conmovía al país. En medio de todo esto, Miguel se hundía cada vez más en su mutismo. Si antes al menos miraba a las personas, ahora evitaba incluso el contacto visual. Pasaba los días encerrado en su cuarto, negándose a salir. Dejó de comer bien, perdió peso. Desarrolló ojeras que le daban a su pequeño rostro una apariencia enfermiza. Gabriel veía a su hijo consumirse y sentía la culpa crecer como un tumor. Todas las noches revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, intentando entender qué estaba saliendo mal. Porque ya no era solo un intento frustrado de encontrar una cura. Era una tortura sistemática que él, sin querer, le había impuesto a su propio hijo. Se sentaba solo en su despacho, con un vaso de whisky que rara vez bebía, y veía las imágenes frías de las cámaras mostrando a Miguel escondiéndose, temblando, huyendo. Veía el terror en los ojos del niño cada vez que una puerta se abría, la forma en que su cuerpo se encogía instintivamente ante voces desconocidas, y se preguntaba en qué clase de padre se había convertido. Hubo momentos en que Gabriel pensó en rendirse, en anunciar públicamente que había cometido un error terrible y terminar con todo de inmediato. Pero había invertido tanto en esa promesa, expuesto tanto su vulnerabilidad, que retractarse parecía una derrota aún mayor. Estaba atrapado en una trampa de su propia creación, incapaz de avanzar, retroceder sin causar más daño. Marina continuaba haciendo sus tareas, pero ahora dedicaba parte de su tiempo a simplemente estar cerca de Miguel, no como las otras mujeres, que invadían con técnicas y promesas. Ella solo se quedaba ahí, en la misma habitación, doblando ropa o arreglando libros, ofreciendo una presencia tranquila, y poco a poco Miguel comenzó a tolerar su proximidad de una forma que ya no toleraba con nadie más. Cierta tarde, cuando una terapeuta particularmente insistente intentó forzar a Miguel a participar en una sesión de arteterapia, el niño tuvo algo parecido a un ataque de pánico. Comenzó a llorar silenciosamente, con lágrimas corriendo por su rostro, el cuerpo sacudiéndose en sollozos mudos. La terapeuta, sin saber cómo manejarlo, salió del cuarto desesperada llamando a Gabriel. Fue Marina quien llegó primero. Entró al cuarto, cerró la puerta tras de sí para cortar el ruido del pasillo y se acercó despacio. Miguel estaba acurrucado en un rincón, entre la cama y la pared, en posición fetal. Marina no intentó tocarlo, no hizo preguntas, no ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se sentó en el suelo a unos metros de distancia y comenzó a tararear bajito. Era una melodía simple, casi una canción de cuna. Sin letra, solo sonidos suaves que llenaban el silencio sin agredirlo. Marina cerró los ojos y se dejó llevar por la música, olvidando por un momento dónde estaba, olvidando las reglas y limitaciones de su posición. Lentamente, muy lentamente, los sollozos de Miguel comenzaron a disminuir. Su respiración se calmó. Las manos que apretaban sus rodillas se aflojaron un poco, y entonces, para sorpresa de Marina, comenzó a arrastrarse despacio en dirección a ella. Marina abrió los ojos cuando sintió el pequeño peso del niño acomodándose a su lado. Miguel estaba ahí, casi recargado, en ella, todavía temblando levemente pero más calmado. Ella continuó tarareando,
ahora pasando los dedos gentilmente por el cabello del niño en un gesto instintivo de cariño maternal. En el pasillo, Gabriel observaba todo a través de la puerta entreabierta. Lo que presenció en ese momento fue una revelación silenciosa. Por primera vez en meses, veía a su hijo relajado, casi en paz. Y la responsable no era ninguna de las especialistas caras que contrató, ninguna de las mujeres ambiciosas que disputaban su mano en matrimonio. Era la joven empleada que apenas había notado hasta entonces. Esa noche, Gabriel tomó una decisión. Necesitaba terminar esa locura antes de que causara daños irreparables a Miguel, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que había presenciado. Había algo especial en la forma en que Marina se conectaba con el niño, algo que iba más allá de técnicas o métodos. Era puro instinto, pura empatía, pura humanidad, y por primera vez desde que hizo esa promesa desesperada, Gabriel comenzó a ver un destello de esperanza. No venía de donde esperaba, no tenía la forma que imaginaba, pero estaba ahí, real y palpable, en el rincón de un cuarto, entre una empleada invisible y un niño que había perdido su voz. Pasaron 2 semanas desde que la casa de los Hernández se transformó en un escenario de intentos desesperados y fracasos sucesivos. Gabriel finalmente se armó de valor para hacer lo que debió haber hecho desde el principio. Convocó una conferencia de prensa y anunció que suspendería temporalmente las visitas. Necesitaba reorganizar el proceso, proteger a su hijo, pensar con más claridad. La noticia generó frustración en muchas candidatas que aún esperaban su oportunidad, pero también trajo un suspiro de alivio para aquellos que seguían la situación con preocupación. La mansión volvió al silencio, pero era un silencio diferente al anterior. Ya no era solo ausencia de sonido, era una quietud cargada de tensión, de expectativa, de miedo. Miguel continuaba encerrado en su cuarto, saliendo solo para comer rápidamente y volver corriendo a su escondite. Ya no jugaba, no miraba por la ventana, no demostraba interés por nada. Gabriel intentó acercarse varias veces, pero cada intento solo alejaba más al niño. Era como si Miguel hubiera perdido la confianza no solo en el mundo, sino especialmente en su propio padre. Y Gabriel, que siempre había sido un hombre de acción y decisiones rápidas, se sentía completamente impotente ante ese rechazo silencioso. Marina observaba todo con una tristeza profunda. Continuaba haciendo sus tareas, manteniendo la discreción que su posición exigía, pero sentía el corazón encogerse cada vez que veía a Miguel. El niño se había convertido en una sombra, un fantasma vagando por los pasillos de su propia casa. Y ella, que había estudiado musicoterapia justamente para ayudar a niños en situaciones de trauma, se sentía frustrada por no poder hacer más. Cierta noche, después de que todos se habían retirado, Marina no podía dormir. La imagen de Miguel, acurrucado en el rincón del cuarto, temblando de miedo, no salía de su cabeza. Se levantó, fue al pequeño armario en su cuarto y tomó la vieja guitarra que le había regalado su abuela. Hacía semanas que no tocaba. Desde que comenzó a trabajar en la mansión, había guardado el instrumento como había guardado sus sueños, encerrados, escondidos, casi olvidados. Pero esa noche sintió una necesidad urgente de tocar. No para nadie, no con ningún propósito, solo para ella misma, para recordar quién era antes de perderse en empleos que no la realizaban, en rutinas que no la definían. Se sentó al borde de la cama y comenzó a rasguear las cuerdas suavemente, casi en un susurro musical. La melodía que nació de sus dedos era antigua, una canción que su abuela solía tocar en las tardes de domingo. No tenía letra, era solo una secuencia de notas que fluían naturalmente, cargando memorias de un tiempo más feliz. Marina cerró los ojos y se dejó llevar, olvidando por unos minutos dónde estaba, quién era ahora, lo que había perdido. No se dio cuenta cuando la puerta de su cuarto, que había dejado entreabierta por el calor, se abrió un poco más. No vio la pequeña figura en pijama que se detuvo en el pasillo, atraída por el sonido. Miguel estaba ahí parado en la oscuridad, escuchando.
El niño había salido de su cuarto porque no podía dormir. Las pesadillas lo atormentaban todas las noches, y esa no era diferente. Estaba caminando por el pasillo cuando escuchó la música que venía del cuarto de Marina. Era un sonido diferente a todo lo que había escuchado en las últimas semanas. No era invasivo, no exigía nada, no intentaba arrancarlo de su silencio, era simplemente presente. Se acercó despacio, con el cuidado de quien teme asustar a un pájaro. La puerta estaba entreabierta y podía ver a Marina de espaldas concentrada en su guitarra, completamente ajena al mundo a su alrededor. Había algo profundamente pacífico en esa escena. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que su respiración se calmaba, sus hombros se relajaban, el peso en su pecho disminuía ligeramente. Se quedó ahí parado por largos minutos, solo observando y escuchando. La música que Marina tocaba era diferente a todo lo que él conocía. No eran las canciones alegres y animadas que su mamá solía tocar en el piano, no eran las canciones infantiles que sonaban en sus juguetes electrónicos. Era algo más profundo, más melancólico, pero al mismo tiempo reconfortante, como si la propia melodía comprendiera el dolor sin intentar negarlo o arreglarlo. Miguel recordó vagamente las clases de musicoterapia a las que había asistido cuando era aún más pequeño, llevado por su madre, que siempre creyó en el poder curativo de la música. Recordó a una terapeuta gentil que usaba instrumentos para ayudar a los niños a expresar emociones que no podían verbalizar. Pero eso había sido antes, en un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro Miguel, que ya no existía. Marina tocó por unos 15 minutos, perdida en sus propios recuerdos y emociones. Cuando finalmente abrió los ojos y se preparó para guardar el instrumento, se giró y se llevó un susto. Miguel estaba ahí, sentado en el suelo del pasillo, recargado en la pared, mirándola con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que podría ser paz. «Miguel», susurró sorprendida. Su primer impulso fue disculparse, temer haber despertado al niño, preocuparse por las consecuencias de haber tocado tan tarde. Pero algo en su expresión la hizo dudar. No había miedo ahí, no había incomodidad, solo una atención tranquila. Marina sonrió gentilmente e hizo un gesto invitándolo a pasar. «¿Quieres entrar?», preguntó bajito, sin esperar respuesta, porque sabía que no vendría. Para su sorpresa, Miguel se levantó y entró al cuarto, sentándose en el suelo cerca de la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero presente. Ella no sabía qué hacer. No había un manual de instrucciones para ese momento. Todas las reglas que había aprendido en la universidad parecían distantes e inadecuadas, así que decidió simplemente confiar en su instinto. Tomó la guitarra de nuevo y volvió a tocar aún más bajito, como si tocara solo para ellos. Dos, solo para ese momento suspendido en el tiempo. Miguel cerró los ojos y se dejó envolver por la melodía. No eran canciones famosas, no eran canciones infantiles, eran composiciones simples que Marina improvisaba, dejando que sus dedos guiaran el camino. Y por primera vez desde que su madre se fue, el niño sintió algo cercano a la seguridad. Esa noche estableció un ritual silencioso. Marina no lo planeó, no lo anunció, no pidió permiso, simplemente sucedió. En las noches siguientes, siempre a la misma hora tomaba su guitarra y tocaba bajito. Y Miguel aparecía, se sentaba en el mismo lugar y escuchaba. Gabriel, que aún pasaba las madrugadas revisando las cámaras de seguridad por una mezcla de hábito y culpa, acabó descubriendo lo que estaba sucediendo. Cierta noche, al verificar la grabación del pasillo, vio a Miguel salir de su cuarto y entrar al de Marina. Su primer instinto fue de alarma, pero entonces activó el audio y escuchó la música suave. Vio a su hijo relajado, en paz. Continuó observando, noche tras noche, sin intervenir. Observaba cómo Miguel gradualmente se iba acercando más a Marina, cómo pasaba de estar sentado en el suelo a sentarse al borde de la cama, cómo a veces recargaba la cabeza en su hombro mientras escuchaba. Era un progreso sutil, casi imperceptible, pero innegable.
Por primera vez desde que hizo esa promesa desesperada, Gabriel vio una esperanza real. No venía de técnicas comprobadas o de métodos científicos, venía de algo mucho más simple y profundo, una conexión humana genuina, construida en música y silencio compartido. Decidió no interferir, no quería arruinar lo que se estaba desarrollando orgánicamente entre Marina y Miguel, pero comenzó a observar a Marina con otros ojos. ¿Quién era esa joven empleada que apenas había notado? ¿Cómo lograba llegar a su hijo cuando todos los especialistas habían fracasado? Comenzó a hacer preguntas discretas a los otros empleados. Descubrió que Marina era una persona querida por todos, siempre gentil, siempre dispuesta a ayudar, pero también reservada y un poco solitaria. Nadie sabía mucho sobre su pasado, sobre su familia, sobre sus sueños. Era simplemente Marina, la empleada eficiente y silenciosa. Gabriel decidió investigar más. Le pidió al Departamento de Recursos Humanos que le enviara el expediente de contratación de Marina. Fue así que descubrió que ella había abandonado la universidad en el tercer año de la carrera de musicoterapia. El motivo, alegado en el momento de la contratación, había sido vago, solo problemas familiares. Pero ahora esa información cobraba un significado completamente nuevo: musicoterapia. Ella había estudiado exactamente el área que podría ayudar a Miguel, y lo había abandonado todo por razones que él desconocía. Gabriel sintió una mezcla de curiosidad y respeto. Había más en esa joven de lo que aparentaba, mucho más. Investigó sobre musicoterapia esa misma noche, leyendo artículos científicos, estudios de caso, testimonios de pacientes. Descubrió que era una técnica reconocida para el tratamiento de traumas, especialmente en niños, que la música podía acceder a partes del cerebro que las palabras no alcanzaban, crear puentes de comunicación donde el lenguaje verbal había fallado, y se preguntó cómo no había pensado en eso antes, cómo había contratado a tantos especialistas y ninguno de ellos había sugerido la musicoterapia. La respuesta, se dio cuenta con amargura, era que él mismo había descartado cualquier enfoque que no pareciera suficientemente científico, suficientemente comprobado, suficientemente caro. Había confiado en títulos colgados en la pared y reputaciones establecidas, ignorando que a veces la cura viene de lugares inesperados, de personas humildes que cargan conocimiento real y amor genuino. Una tarde, decidió hablar con ella. Llamó a Marina a su despacho después de que terminara sus tareas. La joven entró visiblemente nerviosa, probablemente imaginando que sería despedida o regañada por algo. Gabriel percibió la tensión e intentó hacerla sentir cómoda. «Marina, siéntate, por favor», dijo él señalando una silla frente a su escritorio. «No te preocupes, no has hecho nada malo. Al contrario». Ella se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas en el regazo, esperando. Gabriel la observó por un momento, notando por primera vez los detalles que había ignorado antes. Los ojos gentiles, la postura modesta, la expresión de quien está siempre lista para servir pero nunca para pedir. «Descubrí que tocas la guitarra», comenzó él, decidiendo ir directo al grano, «y que Miguel ha pasado las noches escuchándote tocar». Marina palideció. «Señor Hernández, le pido una disculpa. No era mi intención molestar ni sobrepasar los límites. Miguel apareció y yo...» Gabriel levantó la mano, interrumpiéndola. «No necesitas disculparte, Marina. De hecho, quiero agradecerte. Ha sido lo único que ha ayudado a mi hijo en las últimas semanas». Ella parpadeó sorprendida. No esperaba gratitud. «También descubrí que estudiaste musicoterapia», continuó Gabriel, observando su reacción. Vio la sorpresa transformarse en algo cercano al dolor. «¿Puedes contarme por qué abandonaste la carrera?» Marina bajó la mirada. Por un largo momento se quedó en silencio, y Gabriel pensó que no respondería. Pero entonces, con voz baja y cargada de emoción contenida, comenzó a hablar. Contó sobre la crisis financiera de su familia, sobre su padre que perdió el empleo, sobre las deudas que se acumularon. Habló sobre la difícil decisión de abandonar la universidad para trabajar, sobre cómo tuvo que elegir entre sus sueños y la supervivencia de su familia.
Describió los años siguientes trabajando en empleos que no la realizaban, guardando su guitarra como si guardara un pedazo de sí misma. Habló también sobre cómo, en los primeros meses después de abandonar la carrera, aún intentaba mantenerse actualizada, leyendo artículos y estudios por su cuenta. Cómo veía videos de conferencias sobre musicoterapia en las madrugadas, después de largas jornadas de trabajo. Cómo soñaba despierta con el día en que podría volver, terminar la carrera, trabajar de verdad en lo que amaba. Pero con el paso del tiempo, las responsabilidades financieras solo aumentaron. Su madre enfermó necesitando medicamentos caros. Su hermano menor consiguió una beca en una buena escuela privada, pero había gastos que la beca no cubría. Marina fue posponiendo sus sueños, un mes a la vez, hasta que dejó de marcar fechas probables para su regreso. Simplemente aceptó que ese capítulo de su vida se había cerrado. «¿Pero sabe qué es lo más difícil?», continuó con la voz entrecortada. «No es no poder ejercer la profesión, es saber que podría estar haciendo una diferencia en la vida de personas, de niños, y estar solo limpiando casas y sirviendo comidas. No es que haya algo de malo en eso», se apresuró a añadir, «pero es duro saber que tenías un propósito mayor y tuviste que abandonarlo». Gabriel escuchó en silencio, y con cada palabra sintió crecer un profundo respeto por esa joven. Había sacrificado tanto, y aún así mantenía la gentileza, la humildad, la capacidad de preocuparse por los demás. Era lo opuesto a todas esas mujeres que habían invadido su casa en las últimas semanas, movidas por la ambición y el interés propio. «Marina», dijo él cuando ella terminó, «¿has pensado en terminar la carrera?». Ella esbozó una sonrisa triste. «Todos los días, señor Hernández, pero no es posible. Necesito trabajar para ayudar a mi familia, y aunque tuviera tiempo, no tengo cómo pagar las colegiaturas». Gabriel se quedó en silencio por un momento pensando. Una idea comenzaba a formarse en su mente, pero necesitaba tiempo para madurarla. Agradeció a Marina por la conversación y la despidió, pero le pidió que siguiera tocando para Miguel, ahora con su aprobación oficial. Esa noche, Gabriel no revisó las cámaras de seguridad. En lugar de eso, fue al cuarto de Miguel y se quedó afuera, en el pasillo, solo escuchando. La música de Marina fluía suave por el aire y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel se permitió cerrar los ojos y simplemente sentir la música, sentir la esperanza, sentir que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían empezar a sanar. Se quedó ahí por casi una hora, recargado en la pared del pasillo, dejando que la melodía lo envolviera. Pensó en Isabel, en cómo ella siempre había creído en el poder transformador de la música. Recordó tardes en que ella tocaba el piano, mientras Miguel dibujaba, de cómo la casa respiraba arte y belleza en esos momentos, y se preguntó por qué había permitido que todo eso muriera junto con ella. La música de Marina era diferente al piano de Isabel, pero cargaba la misma esencia: amor transformado en sonido, cuidado expresado en melodía. Y Gabriel se dio cuenta de que tal vez la cura de Miguel no vendría de olvidar a su madre, sino de encontrar nuevas formas de conectarse con la belleza que ella tanto amaba. Y fue en ese momento de quietud y música que Gabriel comprendió algo fundamental. La respuesta que buscaba no estaba en métodos científicos o en promesas públicas. Estaba en algo mucho más simple y poderoso: la capacidad de una persona de conectarse genuinamente con otra, sin expectativas, sin exigencias, solo con presencia y cuidado. Y esa persona había estado ahí todo el tiempo, invisible en su humildad, pero cargando exactamente lo que su hijo necesitaba. 3 semanas pasaron desde que Gabriel descubrió las sesiones nocturnas de música entre Marina y Miguel. En ese periodo, algo extraordinario comenzó a suceder. El niño, que antes huía de cualquier contacto humano, pasó a buscar activamente la presencia de Marina durante el día. La seguía discretamente por la casa mientras ella trabajaba, se sentaba en silencio cerca de ella mientras doblaba ropa, se quedaba observando cuando preparaba comidas en la cocina. Marina, por su parte,
Se adaptaba naturalmente a esta nueva dinámica. No hacía alarde, no llamaba la atención sobre el progreso, no trataba a Miguel como un proyecto terapéutico. Simplemente lo incluía en su rutina de forma orgánica. A veces tarareaba mientras trabajaba, otras veces ponía música en su celular a volumen bajo, creando una atmósfera de normalidad musical que envolvía al niño sin sofocarlo. Gabriel observaba todo con una mezcla de admiración y humildad creciente. Comenzó a comprender que había estado tan enfocado en encontrar una cura milagrosa que había ignorado lo obvio. Miguel no necesitaba métodos revolucionarios ni profesionales famosos. Necesitaba a alguien que lo tratara como un niño, no como un problema a ser resuelto. Y Marina hacía exactamente eso. Una mañana, Gabriel despertó con un sonido que no oía desde hacía más de un año. Venía del piso de abajo, de la cocina. Era un zumbido bajo, casi imperceptible. Bajó las escaleras corriendo, con el corazón acelerado, apenas pudiendo creerlo. Cuando llegó a la cocina, la escena que encontró lo hizo detenerse en la puerta, incapaz de moverse. Miguel estaba sentado en la barra, balanceando las piernas, mientras Marina preparaba el desayuno, y el niño estaba tarareando. No eran palabras, no era una canción completa. Era solo un sonido continuo, acompañando la melodía que Marina cantaba bajito. Pero era sonido, era voz, era vida volviendo a esas cuerdas vocales que habían permanecido silenciosas por tanto tiempo. El sonido era frágil, casi un susurro musical, pero para Gabriel era como una sinfonía entera. Representaba meses de dolor siendo lentamente disueltos, un muro de silencio comenzando a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Gabriel tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, las piernas flaqueando bajo el peso emocional de ese momento. Marina se percató de la presencia de Gabriel e hizo un gesto discreto para que no se acercara, para que no interrumpiera. Ella conocía bien los riesgos de llamar una atención excesiva al progreso de Miguel. Cualquier presión, cualquier expectativa explícita podría hacerlo retroceder de nuevo al silencio. Necesitaban dejar que aquello fluyera naturalmente, como agua encontrando su camino entre las piedras. Gabriel asintió, quedándose ahí parado, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Se quedó observando por largos minutos, siendo testigo de ese pequeño milagro que sucedía en la simplicidad de una mañana común. Veía a su hijo balancear las piernas despreocupadamente, algo que no hacía desde hacía tanto tiempo. Veía la ligereza en sus hombros, la forma en que miraba a Marina con confianza y afecto. Cuando Miguel finalmente notó a su padre y dejó de tararear, Gabriel sonrió con cuidado y solo saludó con la mano, fingiendo que todo era absolutamente normal, que no acababa de presenciar el momento más importante de los últimos meses. Tomó una taza de café, le dio un beso en la coronilla a Miguel como si lo hiciera todos los días y salió de la cocina con pasos medidos, manteniendo la apariencia de normalidad hasta llegar al pasillo. Entonces se alejó, volvió a su cuarto y lloró como no lloraba desde el día en que perdió a Isabel. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. Esa tarde, Gabriel tomó una decisión que venía madurando desde hacía días. Llamó a Marina de nuevo a su despacho, pero esta vez con una propuesta que había elaborado con cuidado. «Marina», comenzó él, indicándole que se sentara, «quiero hacerte una propuesta. En realidad, quiero corregir un error que se cometió cuando tuviste que abandonar tus estudios». Ella lo miró confundida, sin entender a dónde quería llegar. «Quiero pagar para que termines tu carrera de musicoterapia», dijo Gabriel directamente. «Voy a cubrir todos los gastos, colegiaturas, materiales, transporte, y más que eso, quiero contratarte oficialmente como la musicoterapeuta de Miguel, con un sueldo justo por el trabajo especializado que ya vienes haciendo de forma intuitiva». Marina se quedó en silencio, procesando las palabras. Su mente luchaba entre la esperanza imposible y el miedo de estar soñando. «Pero necesito dejar claro», continuó Gabriel percibiendo su vacilación, «que esto no tiene nada que ver con esa promesa absurda que hice. No es una condición para nada. Es simplemente
el reconocimiento de que tienes un don, una vocación, y que mereces la oportunidad de desarrollarla. Miguel se beneficiará, claro, pero tú también mereces esto por ti misma. Señor Hernández. Marina finalmente encontró su voz, aunque temblaba. No sé qué decir. Esto es... Es justo, la interrumpió Gabriel gentilmente. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me está devolviendo a mi hijo. Piénsalo bien, habla con tu familia si lo necesitas, pero quiero que sepas que la oferta es genuina y sin segundas intenciones. Marina salió del despacho en estado de shock. Las piernas le temblaban mientras caminaba por los pasillos de la mansión. Volvió a su cuarto, cerró la puerta y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Tal vez sus sueños no estaban muertos después de todo. Tal vez aún había tiempo de convertirse en quien siempre quiso ser. En los días siguientes, Marina aceptó la propuesta. Se puso en contacto con la universidad, reorganizó su inscripción, planeó sus horarios para conciliar trabajo y estudios. Su familia estaba extasiada con la noticia. Su madre lloró de alegría. Su padre finalmente pudo sonreír después de años de culpa por no haber podido mantener su empleo. Sus hermanos menores celebraron sabiendo que su hermana estaba feliz. La primera clase de regreso fue emocionante para Marina. Entró al salón con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Algunos profesores aún la recordaban y la recibieron con entusiasmo. Compañeros más jóvenes la miraban con curiosidad, preguntándose quién era esa alumna mayor que regresaba después de tanto tiempo. Pero a Marina no le importaba. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Todas las noches, después de clases, volvía a la mansión y compartía con Miguel lo que había aprendido. Probaba nuevas técnicas con él, experimentaba diferentes enfoques musicales, siempre con el cuidado de no transformar las sesiones en algo clínico o mecánico. Mantenía la ligereza, la espontaneidad, el afecto que había caracterizado sus encuentros desde el principio. Gabriel financió no solo los estudios, sino también la compra de instrumentos musicales apropiados para la terapia. La mansión, que antes era un museo silencioso de la ausencia, comenzó a llenarse de sonidos. Se instaló un piano digital en el salón de música que había estado cerrado por mucho tiempo. Pequeños instrumentos de percusión de colores aparecieron por la casa. Una flauta dulce, una guitarra infantil, incluso un pequeño teclado electrónico que Miguel podía llevar a su cuarto. Pero lo más importante era el progreso de Miguel. Con la presencia constante de Marina y sus sesiones diarias de musicoterapia, ahora estructuradas e intencionales, el niño comenzaba a dar pasos más grandes. No solo tarareaba más, sino que comenzaba a imitar sonidos, a aplaudir siguiendo ritmos, a usar pequeños instrumentos de percusión que Marina trajo de la universidad. Gabriel observaba todo maravillado. Participaba en algunas sesiones cuando Marina lo permitía, aprendiendo él también sobre musicoterapia, sobre paciencia, sobre el arte de sanar sin forzar. Comenzó a comprender que todo ese tiempo había estado luchando contra el silencio de Miguel, cuando debería haber estado simplemente acompañando al niño en su dolor. Cierta noche, después de una sesión particularmente productiva en la que Miguel había logrado tocar un xilófono simple siguiendo un patrón rítmico, Gabriel y Marina se encontraron en la cocina preparando té. Era tarde, la casa estaba en silencio, y por primera vez desde que todo comenzó, conversaron no como patrón y empleada, sino como dos personas que compartían una misión común. La cocina estaba iluminada solo por la luz suave sobre la estufa, creando una atmósfera íntima y acogedora. Gabriel preparaba té de manzanilla, un hábito que había adquirido recientemente en las noches en que el insomnio lo visitaba. Marina estaba apoyada en la barra, aún procesando la sesión de esa noche, anotando mentalmente los progresos de Miguel para registrarlos posteriormente en su diario de terapia. ¿Sabías que hoy fue la primera vez que Miguel tocó un instrumento desde que Isabel se fue?, comentó Gabriel, moviendo distraídamente la cuchara en la taza. Ella intentaba enseñarle piano, pero él prefería solo escuchar y bailar. Hoy tocó Marina, por voluntad propia.
La música tiene ese poder, respondió Marina suavemente. Crea puentes donde las palabras no alcanzan. Miguel se está reconectando con partes de sí mismo que quedaron congeladas por el dolor. Es un proceso hermoso de presenciar. Gabriel la miró. Realmente la miró por primera vez. Vio no solo a la talentosa musicoterapeuta, no solo a la persona gentil que cuidaba de su hijo. Vio a una mujer fuerte que había sacrificado tanto, que cargaba sus propios traumas y sueños interrumpidos, pero que aún así encontraba fuerzas para cuidar de los demás con amor genuino. Marina, dijo él después de un largo silencio, sabes que esa promesa que hice fue un error nacido de la desesperación, pero aún así un error. Pienso anunciar públicamente que retiro la propuesta. Creo que es una buena decisión, respondió ella. Miguel no es un premio, y el matrimonio no es algo que deba usarse como moneda de cambio. Pero, dudó Gabriel, eligiendo las palabras con cuidado, me gustaría que supieras que mi gratitud por ti va mucho más allá de cualquier promesa absurda. No solo estás ayudando a Miguel, me estás enseñando a ser un mejor padre, un mejor hombre. Marina sonrió, conmovida por la sinceridad en sus palabras. Solo estoy haciendo lo que amo, señor Hernández. Ayudar a través de la música siempre fue mi sueño. Tener la oportunidad de hacerlo con Miguel es un regalo para mí también. Se quedaron ahí conversando por horas, compartiendo historias sobre Isabel, sobre la familia de Marina, sobre esperanzas y miedos. Y Gabriel se dio cuenta de que, por primera vez desde que perdió a su esposa, sentía algo más allá de dolor y culpa. Sentía conexión, sentía la vida pulsando de nuevo. Gabriel contó cómo conoció a Isabel en una subasta benéfica, cómo ella lo desafió intelectualmente desde el primer encuentro, cómo transformó su vida de empresario adicto al trabajo en algo con significado real. Marina compartió recuerdos de la abuela que le dio la guitarra, una mujer sabia que siempre creyó que la música podía curar cualquier herida del alma. Hablaron sobre Miguel, sobre pequeños hitos que habían observado, sobre cómo cada progreso, por menor que fuera, representaba una victoria monumental. Gabriel admitió sus miedos de que nunca más escucharía la voz de su hijo, mientras que Marina confesó que a veces dudaba de su propia capacidad, sintiéndose una impostora por no tener su título completo. No eres una impostora, dijo Gabriel con firmeza. Tienes algo que ningún título puede enseñar: empatía genuina y amor por lo que haces. Vi a decenas de profesionales altamente calificados fracasar donde tú estás teniendo éxito. ¿Sabes por qué? Porque ellos veían a Miguel como un caso, un desafío profesional. Tú lo ves como Miguel, solo Miguel, pero sabía que debía tener cuidado. Marina era joven, vulnerable en su posición de empleada, y él no podía ni iba a ponerla en una situación incómoda. Lo que fuera que estuviera sintiendo necesitaba ser guardado, procesado, comprendido antes de cualquier acción. Ella merecía respeto, no presión. Y Miguel la necesitaba como terapeuta, no como una potencial madrastra traída por circunstancias forzadas. A la mañana siguiente, Gabriel convocó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras y los periodistas que lo habían seguido desde el inicio de esa saga, hizo un anuncio formal. Hace algunas semanas tomé una decisión desesperada y equivocada. Prometí matrimonio como recompensa por la cura de mi hijo. Hoy, reconozco públicamente que aquello fue un grave error. Mi hijo no es un trofeo, y el matrimonio no es algo que se ofrece como premio. Por lo tanto, retiro completamente esa promesa. El murmullo fue inmediato, pero Gabriel continuó, elevando la voz. Miguel está progresando, no gracias a promesas públicas o competencias, sino gracias al trabajo dedicado y amoroso de una profesional de la musicoterapia. Aprendí que la cura no se compra, no se fuerza, no se conquista a través de espectáculos públicos. La cura sucede en el silencio, en la paciencia, en el amor incondicional. Y por eso pido disculpas a todos los que alimentaron esperanzas basadas en mi promesa equivocada. Le pido disculpas especialmente a mi hijo por haberlo expuesto de esta manera.
Terminó la conferencia sin aceptar preguntas, dejando a los periodistas en un frenesí. Los titulares en los días siguientes fueron variados. Algunos elogiaron su valentía al admitir el error, otros lo criticaron por haber levantado esperanzas para luego retractarse. Pero a Gabriel ya no le importaba la opinión pública. Solo le importaba Miguel, su progreso, reconstruir una vida que tuviera sentido. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad por costumbre, Gabriel fue testigo de algo que hizo que su corazón casi se detuviera. En las sesiones nocturnas de música, Miguel ya no solo escuchaba. Comenzó a murmurar algo que parecían intentos de palabras. No eran claras, no formaban frases, pero eran indudablemente intentos de comunicación verbal. Gabriel activó inmediatamente el sistema de sonido y subió el volumen. Y entonces lo escuchó. Fragmentos de sonidos, sílabas inconexas, tímidos intentos de formar palabras. Era como observar una flor abriéndose en cámara lenta, pétalo por pétalo, revelando la belleza que siempre estuvo ahí, solo dormida. Las lágrimas corrieron de nuevo por su rostro, pero esta vez no las secó. Las dejó caer libremente mientras observaba a su hijo luchando por recuperar su voz, guiado por la música gentil y la presencia amorosa de Marina. Y supo, con una certeza que iba más allá de la razón, que esa era la verdadera cura. No instantánea, no milagrosa, sino real, profunda y duradera. El camino aún sería largo. Gabriel lo sabía. Meses de terapia por delante, progresos y retrocesos, momentos de frustración y de victoria. Pero por primera vez desde que todo comenzó, creía genuinamente que llegarían a la meta. Juntos, paso a paso, nota por nota, hasta que la voz de Miguel pudiera finalmente alzarse completa y fuerte de nuevo. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana en que Gabriel escuchó a Miguel tararear por primera vez. Medio año de progreso constante, de pequeñas victorias diarias, de reconstrucción lenta y cuidadosa. La mansión de los Hernández se había transformado por completo. Ya no era un mausoleo de silencio y dolor, sino un espacio vivo, lleno de música, risas y esperanza. Miguel ahora asistía de nuevo a la escuela, acompañado de cerca por Marina en sesiones de apoyo. Aunque todavía hablaba menos que otros niños de su edad, lograba comunicarse cuando era necesario, expresaba sus necesidades, interactuaba con sus compañeros. Los maestros reportaban progresos admirables, elogiaban su resiliencia, celebraban cada frase completa como la conquista que realmente era. Marina se había graduado de musicoterapia con honores, defendiendo una tesis sobre el tratamiento del mutismo selectivo infantil a través de la música, usando el caso de Miguel como estudio central. El sínodo quedó impresionado no solo con el rigor académico del trabajo, sino con la evidente pasión y dedicación que impregnaban cada página. No estaba solo escribiendo sobre un caso clínico, estaba documentando un viaje de sanación que había transformado no solo a Miguel, sino a ella misma y a Gabriel. Gabriel, por su parte, había cumplido su promesa de crear una fundación dedicada a la musicoterapia infantil. La Fundación Isabel Hernández ofrecía tratamiento gratuito para niños de familias de bajos recursos que enfrentaban diversos tipos de traumas. Marina fue naturalmente elegida como directora técnica, responsable de entrenar a nuevos musicoterapeutas y supervisar los casos más delicados. El proyecto creció más allá de las expectativas iniciales. Lo que comenzó como una pequeña clínica en una colonia de clase media de la Ciudad de México se expandió rápidamente. Se abrieron otras unidades en diferentes zonas de la ciudad. Se establecieron alianzas con escuelas públicas y hospitales. La historia de Miguel, compartida con la debida autorización y cuidado ético, inspiraba a otras familias a buscar ayuda. Pero la transformación más profunda había ocurrido en las relaciones personales. Gabriel y Marina, que habían comenzado como patrón y empleada, desarrollaron una amistad genuina basada en el respeto mutuo y la admiración. Conversaban diariamente sobre Miguel, pero también sobre política, literatura, música, sueños. Descubrieron que tenían más en común que las circunstancias que los unieron. Gabriel admiraba la fuerza de Marina,
su capacidad de sacrificar tanto por los demás sin perder la gentileza. Marina respetaba la humildad de Gabriel para reconocer sus errores, su disposición para aprender, su transformación de un padre desesperado a un padre presente y amoroso. Y ambos sentían algo más, algo que no se atrevían a nombrar por miedo a complicar lo que ya era tan delicado. Miguel, con la aguda intuición de los niños, percibía la conexión entre los dos. Frecuentemente pedía que Marina cenara con ellos, que se quedara a ver películas en la sala, que participara en sus juegos. Se había vuelto común verla integrada en la rutina familiar de formas que iban más allá del papel de terapeuta. Cierta tarde de sábado, casi 7 meses después del inicio de la travesía, sucedió el momento que todos esperaban pero que nadie forzaba. Miguel, Marina y Gabriel estaban en el jardín de la mansión, que había sido revitalizado y ahora florecía en colores vibrantes. Marina tocaba la guitarra sentada en una banca de piedra mientras Miguel jugaba con un carrito cerca. Gabriel los observaba a los dos, perdido en sus pensamientos. Reflexionaba sobre todo lo que había cambiado, sobre cómo esa escena simple y doméstica era el opuesto completo de la desesperación que había sentido el año anterior. Y fue en ese momento de quietud contemplativa que Miguel hizo algo extraordinario. El niño dejó de jugar, caminó hasta Marina, tocó gentilmente su brazo para llamar su atención y dijo con voz clara y firme 3 palabras que nadie esperaba escuchar en ese momento. «Marina, te amo». El tiempo pareció detenerse. Marina dejó la guitarra con cuidado, los ojos instantáneamente llenos de lágrimas. Gabriel sintió que se le encogía el corazón, una mezcla abrumadora de alegría por el progreso de su hijo y de reconocimiento de una verdad que él mismo había estado negando. «Yo también te amo, Miguel», respondió Marina, abrazando al niño con una ternura infinita. Gabriel se acercó, se arrodilló junto a los dos y por primera vez en meses se permitió llorar abiertamente frente a su hijo. No eran lágrimas de dolor, sino de profunda gratitud y amor desbordante. Miguel se giró y abrazó a su padre también, creando un momento de unión que sellaba una sanación que iba mucho más allá de la capacidad de hablar. Esa noche, después de que Miguel se durmió, Gabriel invitó a Marina a conversar en el jardín. La luna llena iluminaba las flores recién plantadas y el aire estaba perfumado con olor a jazmín. Había una tensión en el ambiente, pero era una tensión de expectativa, no de miedo. «¿Marina?», comenzó Gabriel eligiendo las palabras con cuidado. «Necesito ser honesto contigo sobre algo que he estado sintiendo desde hace meses». Ella lo miró, con esos ojos gentiles que se habían vuelto tan familiares, tan esenciales. Cuando hice esa promesa absurda, estaba tratando de comprar una solución para mi dolor. Estaba dispuesto a cambiar mi vida por cualquier persona que le devolviera la voz a Miguel. Pero tú apareciste, no buscando recompensas ni reconocimiento. Simplemente ofreciste amor y música sin pedir nada a cambio. Marina permaneció en silencio, su corazón acelerado, intuyendo a dónde llevaría esa conversación. Y en el proceso de sanar a Miguel, acabaste sanándome a mí también. Me enseñaste sobre la paciencia, sobre la humildad, sobre lo que realmente importa. Me hiciste volver a sentir algo más allá del dolor y la culpa. Y ahora te miro y no veo solo a la terapeuta de mi hijo, no solo a una amiga querida, sino a una mujer extraordinaria de la que me he enamorado por completo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marina ahora. Ella había sentido lo mismo, pero nunca se había atrevido a expresarlo, respetando las jerarquías, los roles establecidos, la fragilidad de la situación. «Pero necesito que sepas», continuó Gabriel rápidamente, «que no hay ninguna presión aquí. No me debes nada. La fundación es tuya, tu trabajo es reconocido, tu independencia está garantizada. Si no sientes lo mismo, si prefieres mantener nuestra relación como está, lo respetaré por completo. Solo necesitaba ser honesto sobre mis sentimientos». Marina respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió a través de la emoción. «Gabriel, en estos meses trabajando con Miguel,
Aprendí que el silencio puede decir mucho, pero a veces necesitamos encontrar el valor para usar nuestra voz. Y mi voz quiere decir que también me enamoré de ti, de tu dedicación, como padre, de tu humildad para reconocer errores, de la persona en la que te has convertido. Pero tenía miedo de arruinar lo que construimos, miedo de no ser suficiente para ti y para Miguel. No lo tengas, la interrumpió Gabriel gentilmente, acercándose. Eres más que suficiente, eres exactamente lo que necesitábamos, lo que yo necesito. Se quedaron ahí, bajo la luz de la luna, permitiendo que los sentimientos reprimidos finalmente salieran a la superficie. Y cuando Gabriel tocó el rostro de Marina con ternura y la besó suavemente, fue como si la última pieza de un complejo rompecabezas finalmente encontrara su lugar. En los meses siguientes, Gabriel y Marina construyeron su relación con el mismo cuidado que habían dedicado a la sanación de Miguel. No había prisa, no había presión. Cenas tranquilas, largas conversaciones, paseos por el parque con Miguel. Conociéndose verdaderamente, sin los roles de patrón y empleada, sin las urgencias de la desesperación, solo dos personas descubriéndose y eligiéndose libremente. La familia de Marina, inicialmente aprensiva por la diferencia de clases sociales, fue conquistada por la autenticidad de Gabriel y la evidente felicidad de su hija. Las comidas de domingo en la humilde casa donde Marina creció se convirtieron en tradición. Gabriel aprendía a apreciar comidas sencillas, conversaciones sin pretensiones, la ligereza de no tener que impresionar a nadie. Miguel florecía en este nuevo ambiente de amor y estabilidad. Su habla mejoraba constantemente. Comenzó a hacer amigos en la escuela, a participar en actividades extraescolares, a demostrar sus propios intereses y personalidad. Aún tenía sus sesiones de musicoterapia con Marina, pero ahora eran más momentos de conexión y diversión que una necesidad terapéutica urgente. Un año después del día en que Gabriel hizo esa promesa desesperada, organizó un evento especial. Ya no era un evento benéfico de la alta sociedad. Era una celebración íntima en la mansión, reuniendo a las personas que realmente importaban, la familia de Marina, algunos amigos cercanos, los empleados de la casa que habían acompañado toda la travesía y los primeros pacientes de la Fundación Isabel Hernández que habían mostrado progresos significativos. En el jardín decorado con sencillez y buen gusto, Gabriel le pidió matrimonio a Marina. No como el cumplimiento de una promesa pública absurda, no como recompensa por servicios prestados, sino como la petición genuina de un hombre enamorado a la mujer que había transformado su vida. Marina López, dijo, arrodillado, sosteniendo un anillo simple y elegante. Me devolviste no solo la voz de mi hijo, sino también mi propio corazón. Me enseñaste que el amor verdadero no se compra, no se negocia, no se conquista a través de promesas públicas. Simplemente sucede silencioso y profundo cuando dos almas se reconocen. ¿Me darías el honor de construir una vida a tu lado? Marina, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, miró a su alrededor. Vio a su familia sonriendo, a sus amigos emocionados, a Miguel con una sonrisa enorme sosteniendo un pequeño letrero que decía «Di que sí, Marina», en letras infantiles de colores, y supo que estaba exactamente donde debía estar. «Sí», respondió su voz firme y llena de certeza. «1000 veces sí». El jardín estalló en aplausos y celebración, pero en el centro de todo, Gabriel, Marina y Miguel se abrazaron, formando una familia que no había nacido de promesas desesperadas u obligaciones sociales, sino de sanación mutua, respeto y amor verdadero. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en una capilla sencilla, Gabriel y Marina se casaron. Miguel fue el paje, llevando los anillos con orgullo y recitando un pequeño poema que él mismo había escrito sobre la familia y el amor. Su voz, aunque todavía tímida en público, resonó clara y emocionada por la capilla. La luna de miel fue en una playa tranquila de la Riviera Maya, lejos de los reflectores y la agitación. Solo los tres, construyendo recuerdos, riendo, conversando,
tocando música alrededor de una fogata en la playa. Miguel aprendió a tocar el ukelele en esos días, y las melodías simples que creaba eran la banda sonora perfecta para ese nuevo comienzo. De vuelta en la Ciudad de México, la vida asumió una rutina feliz y productiva. Gabriel continuaba al mando de sus negocios, pero con las prioridades reordenadas. Pasó a trabajar menos horas, a estar más presente en casa, a participar activamente en la crianza de Miguel. Marina expandía la fundación, entrenaba a nuevos terapeutas, atendía casos complejos, publicaba artículos académicos que se convirtieron en referencia en el área. La casa, que un día fue un espacio de dolor y silencio, se convirtió en un hogar vibrante. Las paredes resonaban con risas, música, conversaciones animadas. El piano que había pertenecido a Isabel volvió a ser tocado, ahora por Marina enseñándole a Miguel. Los cuadros que Isabel pintó permanecían en las paredes, pero ahora compartían espacio con fotos de la nueva familia, con dibujos de Miguel, con certificados de la fundación. Isabel no fue olvidada. Su memoria era honrada, celebrada, integrada a la nueva vida que habían construido. Miguel hablaba de ella con cariño, compartía recuerdos, visitaba su tumba regularmente con flores frescas. Gabriel había aprendido que amar de nuevo no significaba traicionar el pasado, sino honrarlo al elegir seguir viviendo plenamente. En una noche tranquila, 2 años después de la boda, Gabriel y Marina estaban en su cuarto conversando antes de dormir. Miguel ya dormía profundamente en su habitación rodeado de instrumentos musicales y libros. La casa estaba en paz. ¿Alguna vez te pones a pensar en cómo empezó todo?, preguntó Marina, acurrucada en los brazos de Gabriel. Una promesa desesperada, un error público, tanto caos. Pienso en eso todos los días, respondió Gabriel besando su coronilla. Y estoy agradecido por haber cometido ese error, porque sin él tal vez nunca te habría visto de verdad. Estaba tan enfocado en buscar respuestas extraordinarias que ignoraba el milagro que ya estaba dentro de casa. Todo pasa por algo, reflexionó Marina. Yo necesitaba abandonar la universidad para aprender sobre el sacrificio y las prioridades. Tú necesitabas pasar por esa desesperación para aprender sobre la humildad y el amor verdadero. Y Miguel necesitaba el silencio para que todos nosotros aprendiéramos a escuchar de verdad. Gabriel sonrió en la oscuridad del cuarto. La música siempre fue la respuesta, dijo él. Isabel lo sabía. Tú siempre lo supiste. Fui yo el que necesitó un viaje doloroso para comprender que las cosas más poderosas de la vida no son las más caras o espectaculares. Son las simples, las genuinas, las que se ofrecen con amor. Y así, en esa casa en la Ciudad de México que fue testigo de tanto sufrimiento y tanta transformación, 3 personas dormían en paz. Un niño que había recuperado no solo su voz, sino su alegría de vivir. Un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad y el amor. Y una mujer que había descubierto que los sueños abandonados a veces regresan de formas más hermosas de lo que jamás hubiéramos imaginado. La música seguiría sonando en esa casa por muchos años. Se crearían nuevas melodías, se escribirían nuevos capítulos, surgirían nuevos desafíos y serían superados. Pero la base era sólida, construida no en promesas públicas o expectativas sociales, sino en algo mucho más resistente. Un amor paciente que crece en el silencio, que se fortalece en la adversidad y que florece cuando finalmente encuentra el espacio para ser verdaderamente libre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel, Marina y Miguel haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de sanación, amor y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, las transformaciones que el amor puede crear y la fuerza que encontramos en los momentos más difíciles. Te esperamos en el próximo episodio,
con una nueva historia que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre la vida.